Primero que nada, vamos a orar a Dios. Oremos juntos. Padre nuestro Dios, de amor y de misericordia abundante, te damos muchísimas gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Señor, tú hiciste gran obra, la obra maravillosa con nosotros. Sufriste tanto en lugar de nosotros y pagaste toda nuestra deuda y perdonaste todos nuestros pecados eternamente y perfectamente. Con tu sangre preciosa nos has limpiado y convertido en tus santos hijos, Señor. Por eso hoy, en el día del Señor, vinimos a ti con corazón de agradecimiento y de amor. Señor, tú eres todo de nosotros. Sin ti no somos nada. Guíanos en tu camino eterno y correcto. Hay hermanos nuevos que recibieron tu salvación maravillosa por el seminario de células. Señor, cuídalos y guárdalos con tus manos poderosas. Hazles permanecer bien en tu iglesia y en tu palabra y crecer bien su fe, Señor. Hoy queremos escuchar tu dulce voz. Queremos saber tu santa voluntad. Queremos vivir mejor por ti en el resto de nuestra vida. Esperamos que tú seas alabado y glorificado entre nosotros. Señor, ayuda a los hermanos, hermanas que están pasando con dificultad. Dales tus palabras y tu ánimo y consolación, tu fuerza para que puedan superar todas las dificultades y alabarte y servirte con nosotros, Señor. Sana a los hermanos enfermos y fortalece a los hermanos débiles, Señor. No permite, Señor, ninguno de nosotros caiga. Encomendamos todo en tu poderosa mano. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Vamos a buscar el libro Romanos capítulo 1. El libro Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. El libro Romanos, capítulo 1, versículo 16 y 17. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Romanos, capítulo 1, versículo 16 y 17. Leamos juntos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Hoy vamos a aprender la palabra y con el tema
el justo vivirá por la fe. Versículo 17, última parte dice, ¿no? Mas el justo por la fe vivirá. El justo vivirá por la fe. Con este tema vamos a aprender hoy las palabras de Dios. Hoy es el día del Señor, estamos aquí con los hermanos queridos y queremos servir al Señor y alabarlo con todo gusto, con nuestro corazón. También queremos convivir juntos con los hermanos. Les damos a los hermanos nuevos bienvenida. Felicitamos que ya se convirtieron en los santos hijos de Dios, en el pueblo de Dios. También en los miembros de la iglesia y de la familia de Dios. Somos hermanos en Cristo Jesús. Espero que los hermanos nuevos permanezcan bien en la iglesia y sigan creciendo su fe. Y los hermanos, hermanas, que ya llevan más tiempo, los cuiden y convivamos juntos con los hermanos nuevos, con amor y con corazón. Los recibamos. Y es necesario ayudar y cuidar a los hermanos nuevos. Entonces, para que ellos permanezcan bien en la iglesia, vamos a tratar de ayudarles y orar por ellos. Hoy vamos a aprender con el texto principal de hoy. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. En el libro Habacuc, capítulo 2, versículo 4, dice, apóstol Pablo citó esa palabra del profeta Habacuc en sus libros, en el libro romano. Hoy leímos. Y en Gálatas, también el libro de Gálatas, él también citó, y en Hebreos. Así, apóstol Pablo citó la palabra del profeta Habacuc. Dice, el justo por su fe vivirá. El justo vivirá por la fe. Así. Vamos a aprender con esa palabra. Primero vamos a pensar que el hombre puede ser salvo y justo por la fe. Es una declaración muy clara de nuestra fe y nuestra salvación. Ninguno de los hombres puede ser salvo y justo por sus buenas obras, por su propio esfuerzo. Ningún pecador que nació en la tierra puede ser salvo y justo ante ojo de Dios por su propia obra. Solamente por la fe en Cristo Jesús, los hombres, los pecadores, pueden ser salvos y justos.
En versículo 16 habla esto. Dice, ¿por qué? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Apóstol Pablo está hablando que nosotros podemos ser salvos, podemos recibir la salvación por escuchar el Evangelio y creer en él. Podemos ser salvos por escuchar el Evangelio primero, porque Dios permitió su salvación a los hombres de esa manera. Uno que escucha el Evangelio y entiende el Evangelio, porque el Evangelio explica muy claramente lo que Jesucristo hizo por nosotros para salvarnos. Lo que Dios hizo por medio de su Hijo Jesucristo para salvarnos, para perdonar nuestros pecados, para justificarnos. El Evangelio habla esto. Por eso, uno debe escuchar el Evangelio correcto. Se predica el Evangelio en las iglesias cristianas. Muchos pastores hablan del Evangelio, hablan de Jesús, hablan de salvación, pero es un evangelio mezclado, un evangelio incorrecto. Debemos conocer el evangelio verdadero y correcto. Si uno no escucha el evangelio correcto y verdadero, no puede recibir la salvación, no puede ser justo, no puede tener la fe certera. Es un punto muy importante. Por eso hay muchas iglesias cristianas y hay muchos creyentes congregantes. Ellos siguen escuchando la palabra de Dios cada domingo, cada miércoles, pero muchas personas no entienden el Evangelio, no tienen seguridad, no recibieron la salvación. Yo antes era uno de ellos, aunque yo llevaba muchos años en el cristianismo y yo pensaba que yo era un buen cristiano, era salvo, pero yo no me di cuenta que no era salvo yo, hasta que yo escuché el Evangelio verdadero. Al escuchar el Evangelio verdadero y correcto, yo pude recibir la salvación. Yo tuve la fe certera hasta ahora. Llevo más de 30 años, más de 40 años, perdón, 40, yo llevo 41 años, mucho no, y escuché más de 1000 veces el seminario y sigo predicando evangelio, seminario a las personas. Pero mi fe está bien firme, porque yo recibí la salvación por medio de la palabra, por medio del evangelio correcto. Sí, cualquier persona que escucha el evangelio correcto puede ser salvo. Por eso, apóstol Pablo nos dice, el evangelio es el poder de Dios. El poder no está en los hombres, sino en el evangelio, en Dios. Apóstol Pablo dice que hay evangelio que se predica en el mundo,
hay evangelio incorrecto, hay evangelio diferente, otro evangelio, así dice. Por eso, por este evangelio incorrecto o falso, equivocado o mezclado con otras tradiciones humanas, enseñanzas de hombres, está mezclado el evangelio. No puede ser salvo uno que escucha este evangelio. Por eso hay mucha gente que se equivoca sobre el evangelio, sobre la salvación. Vamos a buscar 1 Pedro, capítulo 1. Marquen, por favor, Romanos, capítulo 1, el texto principal, Romanos capítulo 1. Marquen, por favor, y busquemos 1 Pedro, capítulo 1. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25. El libro Primera Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25. ¿Lo encontraron? Leamos juntos. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Aquí apóstol Pedro nos enseña que el hombre, un pecador, puede ser renacido. En otra palabra, recibir la salvación o ser justo por medio de ¿qué? La palabra de Dios. Exactamente, ¿por medio de qué? La palabra de Dios. ¿Pero qué? El Evangelio. Por eso, versículo 25 dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por Evangelio os ha sido anunciada. El Evangelio. Todas palabras de la Biblia son verdaderas, son palabras de Dios. Pero hay evangelio, palabras especiales. Son palabras de salvación. Llamamos el evangelio. En el seminario nosotros tomamos las palabras de salvación, predicamos el evangelio. Por eso uno debe escuchar este evangelio, porque por medio de él uno recibe la salvación. Puede nacer de nuevo, puede ser justo, puede ser hijo de Dios. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos y de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, y que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Colosenses capítulo 1, versículos 5 y 6 nos dice, aquí dice apóstol Pablo, cuando nosotros oímos, escuchamos la palabra verdadera del Evangelio, escuchamos el Evangelio y podemos entender, conocer la gracia dada por Dios.
la gracia dada por Dios, es la salvación. Por eso, primero, uno debe escuchar el Evangelio y entender la salvación y creer en el Evangelio, puede ser salvo. Escuchar el Evangelio y creer en él, podemos ser salvos. Y el núcleo del Evangelio es la muerte de Jesús y su resurrección. Nosotros escuchamos el Evangelio de salvación, especialmente último día del seminario, ¿no? Allí escuchamos sobre el tema de salvación. Y aprendemos ese día sobre la salvación, sobre lo que Jesucristo hizo por nosotros para salvarnos, para perdonar nuestro pecado. Ese Evangelio, hablando sobre la muerte de Jesús y su sangre y su resurrección. Jesús murió por nosotros y derramó toda su sangre. Así terminó todos nuestros pecados, pagó toda nuestra deuda. Por su preciosa sangre limpió nuestra alma y nos redimió, nos santificó. Así somos santos de Dios. ¿Quién es santo? San Pablo, San Isidro. ¿Quién es una persona santa? ¿Quién es hombre santo? Los salvos. ¿Ustedes son salvos? Entonces ustedes son santos. ¿Por qué? Jesucristo nos santificó. Antes nosotros no éramos santos, éramos muy sucios pecadores y éramos viles pecadores, muy sucios, contaminados, bien pecadores, pero Dios nos santificó por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. El libro 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. ¿Lo tienen? Vamos a leer juntos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Por qué? Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Apóstol Pablo está hablando que él predicó evangelio a los hermanos de la iglesia de Corinto. Ellos escucharon evangelio correcto y creyeron en el evangelio, creyeron en Jesús y en su sangre. Así ellos recibieron la salvación. Ellos primero escucharon el evangelio y creyeron en el evangelio, en Jesús. Creyeron en lo que Jesucristo hizo por ellos, como nosotros.
Pablo está hablando que el Evangelio es Jesucristo, murió por nosotros y resucitó por nosotros. Por eso, el Evangelio habla dos cosas importantes de Jesucristo: su muerte y su resurrección. Nosotros ya entendimos, ya sabemos y creemos que Jesucristo murió. ¿Por quién? Por nosotros. ¿Por quién? Por mí. Siempre, todas palabras son para mí. Cristo Jesús, ¿por quién? Por mí. Es importante, ¿eh? Y también por nosotros, por todo el mundo, pero primero por mí. Debemos creer así. Cristo murió por mí y pagó toda deuda, toda mi deuda, y perdonó todos mis pecados. Derramó toda su sangre. Con su sangre preciosa nos limpió. Nos hizo ser salvos, limpios, justos. Así. Según la palabra de Dios. Conforme a las Escrituras, Jesús murió y resucitó. Así dice. Dos cosas de Jesucristo son muy importantes. Nosotros ya sabemos y creemos. Ya sabemos por qué Jesucristo murió. ¿Qué hizo en la cruz? Con su sangre, ¿qué nos dio? Así. Nos dio la salvación. Nos dio la justicia y la vida eterna. Y conforme a la palabra de Dios, Él también resucitó y nos dio la nueva vida, la gran garantía de seguridad. Así, conforme a las Escrituras, conforme a la Biblia, a la palabra de Dios. Es muy importante. Por la gracia de Dios recibimos la salvación. ¿Sí? Por la gracia de Dios recibimos la salvación. No por otra cosa. Por pura gracia de Dios recibimos la salvación. Quiere decir, nosotros no hicimos nada para nuestra salvación. No podemos hacer nada, absolutamente nada. Sí, cero. Para ser salvos, no podemos hacer nada. Para los hombres es imposible. Mas para Dios todo es posible. Solamente Dios puede salvarnos. Vamos a buscar Efesios. El libro de Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2, versículo 4 y 5. El libro Efesios, capítulo 2, versículo 4 y 5. ¿Lo tienen? Leamos juntos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Por gracia somos salvos. Por la gracia de Dios recibimos la salvación. No por nuestras obras, no por otras cosas. Este punto es clave. Versículo 8, leamos juntos.
¿Por qué? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 9, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obra, sino por, ¿qué? La gracia de Dios y por la fe. La salvación nos permite Dios por su gracia. De parte de Dios nos da salvación por su gracia, por la gracia de Dios. Parte de nosotros recibimos la salvación, ¿con qué? ¿Con qué? Con la fe, por la fe, por medio de la fe. ¿Sí? Por eso podemos recibir la salvación por la gracia primeramente y por ¿qué? Por la fe, no obras. ¿Sí? Dios nos da la salvación por gracia, gratuitamente. Aunque no hicimos nada, nadamos, pecamos, hicimos mal. Pero Dios nos amó con su amor infinito y maravilloso. Preparó Jesucristo para salvarnos. Jesucristo hizo todo, 100%, Él hizo todo. Nosotros nada. Recibimos esa salvación por la fe. Creer en Jesús, creer en el Evangelio. Así, recibir es creer. Por creer, recibimos la salvación. El don maravilloso de Dios, regalo tan grande de Dios. ¿No es así, hermano? Sí, ¿verdad? Los hermanos no se rían, no se burlen, no digan que, ay, pastor, ya sabemos, 1000 veces escuchamos, ya entendemos de salvación. Diga otra cosa. Para los nuevos es necesario, hermano. También para usted no es buena noticia. Hay alabanza. Habla otra vez de salvación. Habla otra vez de amor de Cristo. ¿Usted siente aburrido escuchar el amor de Cristo y salvación? Yo no. Imagínense, yo llevo más de 40 años en la fe. Durante 40 años, más de 40 años, ¿cuántas veces hubiera escuchado el seminario? ¿Cuántas veces? 1000 veces, ¿no? Mucho más. Pero no siento aburrido. No me siento aburrido al escuchar el seminario, porque me siento más nuevamente la gracia de Dios, amor de Cristo. Al escuchar el Evangelio, el tema de salvación, yo siento algo nuevo, hermano. Y mi corazón está lleno de alegría, gozo y agradecimiento. Y siento más gozo de salvación. Siento más agradecimiento al Señor y amor de Él. ¿Ustedes no? Sí, ¿verdad? Vamos a buscar San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, versículo 14. San Juan capítulo 1,
versículo 14. Yo les leo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está hablando del verbo. ¿Quién es? Jesucristo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando del verbo que es Jesucristo, Hijo de Dios. Él fue hecho carne. Él era Dios, pero se humilló. Vino al mundo pecador. Se humilló tanto. Fue hecho carne, Hijo de Dios, nuestro Creador, para salvarnos. No hay otro amor más grande que el de Jesucristo. En Él, ¿qué hay? Gracia. En Él, lleno de gracia. Lleno de gracia y de verdad. Versículo 16 y 17, leamos juntos. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Por la ley dada por Dios, por medio de Moisés, Dios le dio 2 tablas de piedra. Los 10 mandamientos fueron escritos en 2 tablas de piedra. Dios hizo todo y escribió todo y le dio a Moisés. Por medio de Moisés, Dios nos dio la ley, pero ninguno de nosotros puede recibir la salvación. Puede guardar ni un mandamiento. Toda ley dada por medio de Moisés, pero por la ley no podemos ser salvos, porque ninguno puede guardar la ley, ni un mandamiento. Según la ley, somos muertos, estamos bajo la condenación. Pero la gracia de Dios fue dada por medio de Jesucristo. Jesucristo nos trajo toda gracia de Dios. Nosotros recibimos la salvación por la gracia de Dios. Luego, seguimos recibiendo la gracia de Dios. ¿Necesitamos más la gracia de Dios o no? Ustedes pueden vivir por la comida que come hoy, mañana, otro día, ¿puede vivir por la comida del día de hoy? No, cada día necesita comida diaria, ¿no? Así. La comida nos da vida, nos da fuerza. Cada día necesitamos la comida nueva, la comida del día. Así, nosotros necesitamos la gracia. Cada día necesitamos recibir la gracia. Sin sol, sin aire, sin agua, ningún ser humano puede vivir. Nosotros seguimos recibiendo todo lo que necesitamos para vivir, ¿no? Dios nos da todo gratuitamente. Así podemos vivir, podemos mantener la vida. Así, un salvo, después de recibir la salvación, necesita más la gracia de Dios. Por la gracia de Dios estamos aquí. Si no, hubiéramos muertos, ¿no? Hubiéramos estado a otro lugar. Por eso,
gracia sobre gracia. Quiere decir, sigue dándonos Dios su gracia a nosotros. Debemos anhelar más esa gracia de Dios. Debemos buscar a Dios para que Él nos dé más gracia. Debemos desearlo. ¿Sí o no? Los cristianos deben ser como niños. Un niño es muy dependiente de quién? Mamá. Un niño sin mamá no puede vivir solo. Necesita amor de mamá y protección, el pecho de mamá. Y un niño está muy dependiente de mamá. Él solo no puede vivir, no puede comer solo. Pero un bebé crece, ya es joven, puede vivir solo, ¿no? Sin ayuda de mamá. Pero nosotros debemos tratar de ser niño, bebé, siempre ante Dios. Debemos reconocer, sin ayuda de Dios, sin la gracia de Dios, no podemos vivir. Como uno no puede vivir sin aire, sin agua, sin comida. Así, un cristiano salvo no puede vivir sin la gracia de Dios. Un cristiano salvo, sano, fuerte, recibe más gracia de Dios. Sin la gracia de Dios no podemos hacer nada por el Señor. Por eso apóstol Pablo experimentó eso. Entonces, ¿qué dijo? Yo hice esto. Yo pasé con muchas dificultades. Estuve en gran peligro. Estuve a punto de morir. Tuve muchas dificultades. Estuve en una situación tan peligrosa. Muchas veces yo estaba a punto de morir. Pero por la gracia de Dios estoy vivo. Dios me cuidó y me salvó, me ayudó. Así dijo, yo he trabajado más que otros apóstoles, he sufrido más que otros, pero yo no hice. Solo por la gracia de Dios. Dios hizo. Yo no. Dios hizo. Porque yo hice todo por la gracia de Dios. Él dijo, ¿no? Necesitamos la gracia. Más gracia de Dios. Debemos pedir a Dios su gracia. No pidan mucho otra cosa. Señor, dame dinero, no necesito otra cosa, dame dinero. Solo necesito dinero. Un cristiano no debe pedir así, ¿no? Usted dice, siempre pide al Padre Dios dinero, no otra cosa. Sí, cuando necesitemos, sí, podemos pedir, es promesa de Dios. Pero no pidamos directamente dinero, porque un salvo sabio entiende bien la voluntad de Dios y la promesa de Dios. No pide, Señor, dame dinero, dame comida. Pide otra cosa, la gracia de Dios. Pide y busca el reino de Dios. Pide fuerza, poder para
cumplir la voluntad de Dios. Busca el reino de Dios y su justicia, su voluntad. Así, otras cosas necesarias, comida, bebida, ropa, cualquier otra cosa, será añadida. Dios sabe todo, te dará. Por eso nosotros no necesitamos pedir directamente cosas materiales, aunque no pidamos. Nuestro Padre misericordioso sabe todo. Tú necesitas dinero, tú necesitas pan, tú necesitas otras cosas, Dios te dará. Si tú vives por Él, Él te dará todo. Si tú cargas algo por el Señor, Él cargará por ti. Entonces, la gracia de Dios fue dada por medio de Jesucristo. Otra cosa, por la fe recibimos la salvación. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El justo vivirá por la fe. Primero, debemos creer. Debemos tener la fe certera que recibimos la salvación por la fe, no por obras. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Primera Pedro, capítulo 1, versículo 9. Nosotros ya obtuvimos, recibimos la salvación por la fe. En el seminario seguimos escuchando el seminario, ya entendemos, Dios existe, creador de todas las cosas y nuestro creador. Y nuestro Padre celestial y espiritual es nuestro Dios. Él nos dio nuestro espíritu, nuestra alma. Somos semejantes a Él. Así, creemos que Dios existe. Dios creó todas las cosas para nosotros. Y creemos que todas palabras de la Biblia son verdaderas. Y vemos muchas pruebas y evidencias. Así, antes no pudimos creer la Biblia, pero ahora, por haber visto las pruebas, por medio de las pruebas, ya no podemos negar. Y creemos que la Biblia es la palabra de Dios, es la verdad. Si Dios existe y la Biblia es verdad, no podemos negar que todas palabras que la Biblia nos habla, ¿no? Entonces, seguimos aprendiendo. Entendemos bien que somos grandes pecadores. ¿Cuál es el pecado? Pecado ante Dios. Ya podemos entender bien. La Biblia nos enseña. Somos pecadores. Quienes merecen recibir el juicio de Dios. Son dignos de ser juzgados. Son muertos. Así, nosotros reconocemos nuestros pecados, nuestro destino eterno. Debemos irnos al infierno por nuestros pecados. Violamos todos los mandamientos, todas las leyes de Dios. Así, somos grandes pecadores. Con este conocimiento, nosotros
tuvimos el miedo, gran temor de ser perdidos eternamente en el infierno, ¿no? Por eso nació nuestro corazón de ser salvos. Nos arrepentimos de nuestro pecado, reconocimos que somos grandes pecadores y pedimos a Dios su perdón, su salvación. Así, Dios nos dio la gracia y nos permitió la salvación. Vamos a regresar. Texto principal, Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Leamos juntos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio la justicia de Dios se revela. Cuando escuchamos el Evangelio, podemos entender la justicia de Dios. Podemos ser justos. ¿Cómo podemos ser justos? Ya podemos entender y creer. ¿Por qué? En el Evangelio se revela, se manifiesta, se demuestra la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia humana? Así podemos entender. Ninguno de los hombres puede ser justo por su propia justicia, por su obra. Los judíos, ellos confiaron en su propia justicia. Seguían guardando, tratando de guardar mandamientos y leyes de Dios, pero no pudo guardar ni uno. Es imposible. Por la justicia del hombre, ninguno puede ser justo. Necesitamos recibir la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Es Jesucristo. Ya está muy claro, hablando muy claramente el Evangelio y nos enseña sobre la justicia de Dios. Uno puede ser justificado, justo, por la fe. Romanos, capítulo 3, versículo 21 al 28. Yo les leo. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 28. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia,
a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la fe. Leamos versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Así, en el Evangelio se declara muy claramente, se muestra que es la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Pues Pablo, ¿cómo nos enseña? ¿Qué es la justicia de Dios? Ya acabamos de leer, ¿no entiende la palabra? ¿Qué es la justicia de Dios? Jesucristo. Jesucristo. La justicia de Dios se manifestó en el Evangelio. ¿Qué es la justicia de Dios? Dios preparó. Dios es justo. Los hombres son pecadores, injustos. Por la justicia, por la obra de hombre, ninguno puede ser justo. Por eso Dios preparó a Jesucristo. Por medio de Jesucristo, Dios hizo todo. Jesucristo es nuestra justicia. Él nos justificó para darnos la justicia, para hacernos justos. Él murió. Él cargó todo nuestro pecado. Él cumplió la justicia de Dios y amor de Dios en la cruz. Así nos salvó, nos limpió y nos hizo justos. ¿Me explico bien, hermano? Es la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia humana? ¿Uno qué? ¿Quiere ser salvo justo? Por su propia obra, propia justicia, por su buena obra, o guardar la ley de Dios, aunque es imposible. Uno confía en sí mismo, confía en su obra, es justicia del hombre. Con esa justicia humana te puede hacer justo. No. Solo Jesucristo hizo todo y nos da la justicia. Nos justifica Jesucristo. Por eso, solamente creemos en Él. Así podemos tener la justicia y la justicia de Dios se cumple perfectamente y nos acepta. Así podemos ser justificados y justos. ¿No es cierto, hermano? Así. El Evangelio nos enseña eso. Por la fe en Cristo Jesús, somos justos. Tenemos justicia. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. ¿Lo tienen? Leamos juntos. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Jesucristo es nuestra sabiduría,
nuestra justificación, justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Jesucristo nos hizo la justicia de Dios. Y sabiduría, justificación, santificación. Por medio de Jesucristo, Dios nos santificó, nos justificó, nos salvó. Está muy claro, ¿no? El Evangelio nos enseña esto. Jesucristo es la justicia de Dios. Cuando nosotros creemos en Él, Él nos regala la justicia. Así podemos ser justos por la fe, por creer en Él. También, por la gracia de Dios, podemos ser justos y recibir la justicia. Vamos a buscar Romanos capítulo 4, el libro Romanos capítulo 4. Versículo 4 al 8. Romanos capítulo 4, versículo 4 al 8. Yo les leo. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aquí está hablando muy claramente. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Una persona trabaja por usted, usted debe pagar dinero, ¿no? Un salario. Busca una persona como un albañil. Si usted trabaja por mí, te doy 500 pesos al día. Así él trabaja construyendo su casa. Hermano, hermana, ¿usted debe pagar a él 500 pesos o no? ¿Sí o no? Para este albañil, él recibe 500 pesos, ¿es gracia o salario? Él tiene derecho. Para él es deuda de tu deuda, ¿no? No es tu gracia. Él recibe 500 pesos por su trabajo. No es gracia eso, porque él hizo. Pero otro no ha trabajado, pero tú le pagas 1,000 pesos, ¿es gracia o no? Aunque otro no trabaja nada, pero tú te das 1,000 pesos a esa persona, para él es gracia o no. Gracia. Nosotros, ¿qué hicimos? Nada. No podemos hacer nada. No hicimos nada para nuestra salvación, para la justicia de Dios. No hicimos nada, no podemos. No trabajamos. Pero Dios nos regaló, ¿no? ¿A quién Dios da la vida, la gracia, la justicia? ¿A quién? A uno que cree en Jesús. Nada más cree. Por eso, versículo 5. Mas al que no obra, no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, al pecador, su fe le es contada por justicia.
¿Cómo le da a uno la justicia Dios? ¿Cómo le da? ¿Cómo le da justicia a un hombre que no trabaja, no hace nada? Pero nada más, ¿qué hizo él? Creer. ¿Creyó? ¿En quién? En Jesús. Nada más. Jesús nos limpia, nos justifica. Él nos justifica, nos hace ser justos. Nada más, nosotros creemos en Él, creemos en su obra. No hacemos nada. Por eso es la salvación y la justicia dada por Dios, ¿es gracia o no? Es pura gracia. Entonces, ¿quién es el hombre bienaventurado, bien feliz? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Salvo. ¿Quién es? Yo. No se olviden cómo responde de mi pregunta. ¿Quién es hombre salvo, feliz? ¿Quién es más hombre bienaventurado, bien dichoso y feliz? Yo. ¿Seguro? Sí. Entonces, ¿por qué su cara se ve como un mechudo? ¿Qué pasó? ¿No se ve que usted como una persona tan feliz? ¿No se ve su cara por falta de dinero? ¿Por hijo rebelde? Puede ser. Pero que se rían, por favor. Debemos saber que yo soy hombre más feliz. David dice eso. ¿Ustedes realmente son felices? Qué bueno. No sea como un perro apachurrado. Bueno. Segundo, si recibimos la salvación, si recibimos la justicia de Dios por la fe, por la gracia de Dios, le damos gracias a Dios, alabamos a Dios, amamos a Él y sirvamos a Él, ¿no? Ya somos vivos, salvos, justos. Entonces, ¿viviremos como queramos? Recibimos la salvación por la fe. Hemos sido justos por la fe. Entonces, debemos vivir también por la fe. Por eso, la Biblia dice, el justo, el salvo, vivirá por la fe. Debemos vivir por la fe, hermano. Si recibimos, ciertamente recibimos la salvación por la fe, vamos a vivir también por la fe, por nuestro Señor. Romanos capítulo 1, versículo 17, ya sabemos, ya leímos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, por fe y para fe. Quiere decir, la fe sigue creciendo. Recibimos la salvación por fe, ya. Y debemos salir adelante. Sigamos vivir por la fe. Para esto Dios nos salvó. ¿Cómo está escrito? Leamos juntos. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo, el salvo,
El cristiano salvo vive por la fe. Vive por la fe. Aunque viene dificultad, tribulación, prueba, debemos vivir por la fe. No debemos dejar la fe, hermano. Sin la fe no podemos agradar a Dios. Hebreos 11 dicen, por la fe vivimos por el Señor. Así, por la fe podemos agradar ¿a quién? A Dios, al Señor. Uno que no vive por la fe, un cristiano salvo, aunque es salvo, no vive por la fe, le da tristeza al Padre de Dios. Vamos a guardar esa palabra. ¿Sí? El justo por la fe vivirá. Yo soy justo, yo soy salvo, soy hijo de Dios. Yo vivo por la fe. Debemos declarar así. ¿Sí o no? Sí, hermano. Es muy importante. Dios nos permitió nuevo año. Ya, primero mes, enero, casi está acabándose, ¿no? Aunque no pudimos vivir bien el año pasado, 2024, pero Dios nos permitió, por su gracia, nuevo año. Ya, estamos en 2025, en este año. Vamos a tratar de vivir por la fe. ¿Sí, hermano? Sí, vamos. Primero, ¿cómo vivimos por la fe? Primero, vamos a dar gracias a Dios. Un salvo, un justo, vive por la fe, da gracias a Dios. Agradece con todo su corazón a Dios. Un cristiano tiene corazón de agradecimiento. ¿Sí o no? En su corazón hay agradecimiento. Da gracias a Dios. Aunque viene dificultad, aunque tiene hambre, aunque está enfermo, ¿puede dar gracias a Dios? ¿Seguro? No es mentira. Sí, hermano. Debemos dar gracias a Dios. Ya saben qué razón debemos vivir así. Vamos a buscar el libro San Lucas. San Lucas capítulo 17. San Lucas capítulo 17, versículo 11 al 19. El libro San Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19, yo les leo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró, lostró en la tierra a sus pies, dándole gracias. Y
era samaritano. Respondió Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hubo, ¿cuántos hombres leprosos? 10. Ellos rogaron al Señor, límpianos, sánanos, ten misericordia de nosotros. Señor, Maestro, sánanos. Señor, ¿los sanó o no? Vete y muestra al sacerdote según la ley. Ellos, mientras iban ellos, se sanaron, ¿no? ¿Cuántos se sanaron? 10. Entre ellos, ¿cuántos? Regresó al Señor y dio gracias. Nada más uno. 9, ¿dónde están? Aunque el Señor no dijo, ustedes cuando se sanen, regresen. Denme gracias. Aunque no dijo, ¿no? Pero Él lo esperó, ¿no? Todos regresaron a Él y dieron gracias. Por eso preguntó, ¿no? Solo un samaritano extranjero regresó, solo él, dando gracias. Y los demás, 9, ¿dónde están? Está muy triste, ¿no? Un hombre leproso, ¿sabe qué enfermedad? Lepra. ¿Qué es? Ya saben, ¿no? En la Biblia, enfermedad, lepra, tiene como representa al pecado. Un hombre leproso tiene esa enfermedad, representa ¿a quién? Al pecado. Entonces, 10 hombres leprosos representan a todos pecadores, a todos hombres. Nosotros somos hombres leprosos, ¿sí o no? Somos pecadores. Que Señor nos salvó, ¿no? Nos limpió. Los salvos deben regresar al Señor y dar gracias, ¿sí o no? Pero muy tristemente, muchos salvos dicen que soy salvo. Gracias, Señor. Pero adiós. Muchos escuchan la palabra, escuchan el seminario y último día escucharon bien. Dicen, ya entiendo, ya tengo seguridad, yo soy salvo. Habla muy bien. Pero entonces nos vemos domingo en la iglesia. Si viene, si Dios quiere, si Dios permite. Y no viene. ¿Qué pasó? Ya se fueron como 9. ¿Dónde están? En el mundo. En la pachanga. En tianguis. ¿Qué pasó? El domingo debe venir aquí, ¿no? Y dar gracias a Dios y alabar al Señor, dar gloria a Dios. ¿Sí o no? Pero ¿dónde están? 9. Solo está aquí, 1. ¿Qué quiere decir, hermano? Si nosotros recibimos la salvación y la justicia por la fe, si creemos en Jesús, somos hombres nuevos. Somos nueva criatura en Jesucristo, hermano. Debemos vivir también por la fe. La fe no es solamente para ser salvo, sino también para
la vida cristiana, para llevar nuestra vida. Debemos vivir por la fe. Debemos dar gracias a Dios. No solamente la palabra, debemos vivir así. Seguimos dando gracias, alabando al Señor y buscando primero Dios. Ustedes hablan muy bien, ¿no? Primero Dios, gloria a Dios, vivamos así. No se van de pinta, por favor. La vida cristiana es dar gracias a Dios. Estar triste es pasivo, ¿no? Pero regocijarse es activo. ¿Se entiende la palabra? Sí, uno tiene muy triste por enfermedad, por falta de dinero, por situación, por hijo que no obedece. Podemos sentir triste, desanimado, ¿sí o no? Es pasivo, nosotros no podemos controlar, ¿no? Ya lo sentimos así, estamos muy tristes, desanimados. No podemos rechazar, evitar eso. Es pasivo, no podemos hacer eso. Así sentimos por la situación. Pero aún así podemos gloriarnos y dar gracias a Dios. Es activo por nuestra voluntad. Podemos gloriarnos. Podemos regocijarnos. Es activo, no es pasivo. Por nuestra voluntad, por la fe. Podemos dar gracias a Dios, podemos superar tristeza, melancolía, ¿cómo se llama? Melancolía, gracias. No esté capturado por tristeza, por melancolía, no esté ahí. Hay que salir. Es la fe. Si estamos tristes por alguna cosa, por las personas, por hijos, por pareja, por cualquier persona, podemos estar muy tristes, desanimados por la situación difícil, por economía, así estamos, pero podemos salir de allá, podemos superar esa dificultad, esa situación tan triste por la fe, ¿sí o no? La fe es activa, no pasiva. Por la fe podemos superar. Hay algunos hermanos, están enfermos. Cada rato, cada momento le duele. Está muy triste, muy desanimado, desesperado. Yo también, hermano, a veces me siento desesperado, porque Dios no me cura todavía. Cuando siento dolor, me despierto por dolor, poco desanimado, a veces decaído, pero por la fe, recordando toda gracia dada por Dios, puedo salir de allá. Puedo superar. ¿Es la fe o no? Es la fe. Hay un dicho, Martín Lutero dijo, no podemos evitar que los pájaros hagan popó sobre nuestra cabeza, ¿sí o no? Los pájaros están volando sobre nuestra cabeza, hacen popó sobre nosotros, y se caen, ni modo, ¿no? No podemos evitar eso. Pero no podemos permitir que construyan nidos sobre nuestras cabezas, ¿sí o no? Es cierto, hermano.
¿Cómo siente usted? No importa, alegre o triste, desanimado, no sé. Es pasivo, pero puedes superar por la fe. Puedes estar gozoso, agradecido. ¿Sí o no? Sí, hermano. Es nuestra fe. Vamos a buscar Filipenses. El libro Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, versículo 4 al 7. Filipenses, capítulo 4, versículo 4 al 7. ¿Lo tienen? Leamos juntos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Aquí dice, este es triste. Así dijo, alegre. No podemos. Es pasivo. Estar triste, alegre es pasivo. Pero podemos regocijarnos por la fe. Aunque estamos muy tristes, pero recordando de la gracia de Dios, de salvación, de todo lo que Dios me regaló, podemos superar. Dolor, tristeza, enfermedad, situación difícil. Podemos superar todo y regocijarnos. Por eso es la orden, ¿no? Regocijaos. Si estás triste, no importa. Regocíjate. ¿Me doy a entender, hermano? Es nuestra fe. Los hombres que no tienen fe, no son salvos, no pueden vivir así. Pero los cristianos salvos, sí, podemos vivir así, por la fe. Por eso es orden. Cristianos salvos, justo, regocíjense. ¿En dónde? ¿En el mundo? ¿En las cosas materiales? ¿En dónde podemos regocijarnos? En el Señor, en la salvación, en la fe, en Jesucristo. Porque Él es todo de nosotros, ¿no? Aquí dice, regocijaos en el Señor siempre. No, a veces no, siempre. Podemos regocijarnos, estar alegres, gozosos en Jesucristo. Vamos a recordar cómo nos amó Jesús, qué nos dio. Recordando esto, podemos regocijarnos, salir de ese dolor, tanta preocupación, miedo y estar muy triste. Podemos salir de allá. Regocijaos en el Señor siempre. Estad siempre gozosos y orad sin cesar. Dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 al 18. Nos manda Dios. Estás siempre gozoso, regocijaos. Estás tristes, estás desesperado, desiluminado, estás tan desanimado.
¿Quieres tirar la toalla? Recuerda de Jesús. Recuerda lo que Jesús hizo por ti. En Él puedes estar gozoso, puedes regocijarte, puedes salir de allá. Regocijarse. Es por la fe podemos hacer. Orar sin cesar, orar sin cesar. No solamente en la casa, después de levantarse un tiempo, puede orar. No. Aunque usted puede manejar, no cierren sus ojos, tendrá accidente. Manejando, sigue orando. Usted está limpiando la casa, limpiando el baño, lava los platos, puede hablar con el Señor, orando. Podemos orar sin cesar, hermano. Da gracias en todo. Aquí, da gracias por cosas buenas, no dice eso. ¿Sí? Da gracias en todo, aunque estás pasando con dificultad, estás enfermo, estás triste, estás cansado. Da gracias. Tenemos mucha razón de dar gracias a Dios, ¿no? Sí. Podemos vivir por la fe. Un cristiano salvo no puede hacer nada sin la gracia de Dios, sin fe. Segundo, podemos vivir por la fe, es honrar y servir al Señor. Vamos a buscar Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 9. Proverbios capítulo 3, versículo 9. ¿Lo tienen? Leamos juntos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová con tus bienes. Con esa palabra está muy triste. Ay, cuando escucha sobre la palabra de Dios, sobre la salvación y su regalo, su amor, estamos muy contentos, alegres. Pero cuando habla que tú debes honrar y servir al Señor con tu dinero, con tus riquezas, con tus bienes, ay, está muy triste. Eso no diga, pastor. Honra a Jehová con tus bienes. Si nosotros debemos vivir por la fe. Si quieres vivir por la fe, también debes servir a Dios, honrar a Dios. Y dar gracias a Dios, dar algo. Ofrendar, diezmar, es ofrecer nuestros bienes para la obra de Dios, para la iglesia, para evangelio, para predicar el evangelio a otras almas. Se necesita el dinero, economía. Por eso los hermanos que dan gracias a Dios, sienten tanto el amor de Cristo y aman al Señor, que da a Dios dinero. Para dar a Dios, no seamos codos, ¿no? No seamos codos. Dios no bendice, no utiliza a un codo, cristiano codo, bien codo. No quiere gastar nada. Pero si quieres dar gracias a Dios, debes dar a Dios algo, el bien.
¿Cómo podemos honrar a Jehová? ¿Cómo podemos dar la gracia a Dios? Por nuestra obra, por nuestra acción, ¿no? Honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Ganancia que tú trabajas, aunque sea mucho o poco, no importa. La cantidad no importa. Con gracia, con amor, puedes ofrecer a Dios. ¿Sí? Por eso nuestra iglesia, ninguno te pide, te obliga, que ofrende, diezme. Yo nada más, como pastor, les enseño para su propio beneficio, porque la Biblia nos enseña, no solamente a ustedes, también a mí. Esa es la palabra de Dios. Pero yo no conozco a quién ofrenda, quién diezma, cuánto, no sé, hermano. Hay hermanos que sirven, trabajan en tesorería, ellos saben, pero yo no pregunto. Yo no sé nada. Yo hago por mi cuenta. Cada quien, si es verdadero salvo, da gracias a Dios y ofrende, diezmo. Hay una iglesia, hay muchas iglesias que en, ¿cómo se llama? Folleto, en noticia de iglesia. Alguien ofrendó diezmo, alguien ofrendó 1,000 pesos, 20,000, 3,000, así, aplausos. Y el pastor bendice a ese hermano, a su familia, bendice todo. ¿Quiere que yo lo haga? Vamos a hacer desde el próximo domingo, pongamos nombre que quien dio diezmo y ofrenda, y yo les bendigo. No es correcto, ¿verdad? La Biblia no dice eso. Pero Señor alabó a una viuda tan pobre, ¿no? Que le dio todo lo que tenía, aunque 2 monedas. Era todo que ella tenía. Y dio con corazón, con amor, con agradecimiento. Dio. Señor le alabó. Ella dio más que otra. Dios no cuenta por la cantidad de nuestra ofrenda. Dios cuenta con amor. Lo que hicimos, damos con amor, con corazón. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? En este año vamos a honrar y servir al Señor por nuestra actitud, hermano. ¿Sí? Ofrendemos. Vamos a diezmar. Vamos a tratar de hacer. Deuteronomio. Vamos a buscar Deuteronomio, capítulo 16. El libro Deuteronomio, capítulo 16. Deuteronomio, capítulo 16, versículos 16 y 17. Deuteronomio, capítulo 16, versículo 16 y 17, yo les leo. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová, leamos, con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová, tu Dios, te hubiere dado. Los israelitas, judíos, hombres, todos hombres deben unirse en Jerusalén.
alrededor del templo de Dios, 3 veces al año, todos hombres. Ellos deben presentarse a Dios y llevando alguna cosa, ¿no? No con mano vacía, hay que llevar algo, animal o cosas, dinero, así ofrende, con gracia, con amor. Si tú tienes agradecimiento de todo lo que Dios hizo por ti, si tienes corazón agradecido, es necesario dar algo, honrar y servir, ofrecer a Dios, Padre, con agradecimiento. ¿Eso correcto o no? ¿No? Está muy triste, ¿no? Está muy difícil contestar. Hay alguna iglesia, yo digo la verdad, no malentienda ninguno, por favor. En varias iglesias, los pastores están mirando quién da ofrenda. Y alguna iglesia pasa, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Canasta? Así, cada uno da, ¿no? El pastor sigue mirando quién da, quién no da, vigilando, ¿no? Oh, qué pesado, ¿no? ¿Es correcto? Nosotros lo hacemos y, digamos, está libre todo. Ninguno obliga a eso. ¿Quién sabe? Ofrenda y de eso. Ninguno, cada quien. Hay ofrendero atrás. Hay alguien que me pregunta, pastor, ¿dónde está ofrendero? Ahí está. ¿Cómo puedo diezmar y ofrendar? Pregunte a un hermano que carga servicio de tesorería. Yo no sé. Porque otra iglesia casi utiliza ofrenda por el pastor. Pero nuestra iglesia, hermano, no se preocupe. Yo no pido nada. Su ofrenda se utiliza por Dios, por el Evangelio, para salvar a otras almas, para ayudar a otro hermano, para mantener el edificio de iglesia. Entonces, ofrendar a Dios, así, nuestra ofrenda y diezmo se utiliza por Dios, por la obra de Dios, por los hermanos, por las almas. Así se utiliza correctamente o no. Es verdad, ¿no? Yo también ofrendo, hermano. Yo también ofrezco. Ustedes, todos nosotros, así. Vamos a buscar 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo 9. 2 Corintios, capítulo 9, versículo 10. El libro 2 Corintios, capítulo 9, versículo 10. ¿Lo tienen? Veamos juntos. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Aquí dice, el que da semilla al que siembra y pan al que come, ¿quién nos da semilla y pan? Dios, ¿no? Alguno piensa que yo trabajo, yo mantengo a mi familia. ¿Quién nos da? Dios. ¿Quién? Dios. Dios nos da dos cosas,
Primero, ¿qué nos da? Pan, comida. Dios nos sustenta. Debemos creer, hermano. ¿Sí? Aunque sea mucho, poco, no importa. Dios nos cuida. Nos dejó tener mucha hambre y morir hasta hoy, ¿no? Yo escucho a muchos hermanos, vende cosas y hace como un chofer de restaurante. Algunos hermanos ganan dinero por su propio trabajo. Cuando visito a su casa, dice, gracias a Dios, vivimos ahora, hasta ahora. Mi familia y yo vivimos bien, gracias a Dios. ¿No? Dios no nos dejó sufrir tanto por hambre. Así, Dios me alimenta, nos sustenta nuestra familia, nos cuida. Así creemos, ¿no? Él nos da comida diaria. ¿Qué nos da más? ¿Qué nos da? Semilla. Sí, usted, imagínense, es un campesino, un labrador. ¿Debe dejar guardar semilla o no? Para sembrar, para cosecha, debe sembrar, ¿no? Para sembrar necesita semilla, ¿no? Pero uno come semilla, come pan, come todo, hasta semilla. Entonces, ¿qué va a sembrar? Nada. ¿Va a sufrir o no? Sí. Esa semilla, ¿qué es? ¿Esa semilla qué es? Esa semilla es invertir nuestro tiempo, invertir nuestro dinero, nuestra cosa que tenemos que invertir por la obra de Dios, por el Evangelio, ofrendar a Dios. Es semilla. Esa semilla, por esa semilla, usted puede llevar más frutos y recibir más bendición de Dios, recompensa de Dios. Pero hay algunos hermanos salvos que comen semilla. Hay que dar diezmo, hay que ofrendar, pero no tengo, ni modo. Come hasta semilla. Entonces, el Señor dijo, atesora tu tesoro en el cielo. Sí, ¿verdad? Pero no hay allá. ¿Por qué? Comió semilla. Este año quiere comer semilla de Dios. Ya no. Aunque tiene hambre, debe dejar semilla. Si come todo hasta la semilla, no tendrás nada. No puedes sembrar. No tendrás cosecha, ¿verdad? Sembrar es invertir en Dios. Invertir por Dios, por la iglesia, por el Evangelio, por las obras de Dios. Usted invierta, ofrenda, ofrece. Así llevará mucho fruto, verá más bendición y recompensa de Dios. ¿Sí, hermano? Aquí, Dios nos promete, Él proveerá, multiplicará, aumentará. ¿Puede creer o no? ¿Seguro? Veremos. Cree y va a dar a Dios. Si creemos que Dios proveerá, Dios multiplicará y aumentará mis frutos de justicia. ¿Así? Si podemos creer en esa palabra, promesa de Dios, podemos practicar la palabra. ¿Sí, hermano? Bueno.
Les pido, hermanos, que semilla es su diezmo y su ofrenda. Hay ofrenda del día del Señor. El Señor dijo, ninguno venga con mano vacía. Por eso cuando venga el domingo, necesita ofrendar. Ofrenda del día del Señor. La cantidad, como sea, si, cuando pueda, ¿no? Cuanto pueda. 5 pesos, 20 pesos, 50 o más. Cada domingo puede ofrecer ofrenda del día del Señor. ¿Me explico bien? Sí. Y diezmo. Creo que algunos hermanos nuevos todavía no puede entender, entonces hasta que entienda. Vamos a practicar en cosas pequeñas, desde ofrenda del día del Señor. Y luego diezmar. Les pido una ofrenda especial. Es una ofrenda, la ofrenda de misión, hermano. Aquí en México hay misionero Julio, hay hermanos candidatos que están trabajando, sirviendo a la iglesia, predicando la palabra. Ellos no trabajan por sí mismos, trabajan por la iglesia, por el Señor. Por eso la iglesia le da salario, pero falta fondo. Toda iglesia junta ofrenda de misión y manda a la congregación, al pastor que encarga eso. Nosotros también juntamos ofrenda de hermanos, ofrenda de misión y manda allá. Pero falta mucho. Muchas iglesias mandan muy poquito. Gracias a Dios, nuestra iglesia, sí, mandamos más que otra iglesia. Pero también falta, yo pienso falta. Quiero que hermanos que todavía no participan, participen, por favor. Ofrende para apoyar a nuestros hermanos misioneros y candidatos. Si ustedes no apoyan, ellos sufren. No podemos apoyar a ellos. Ellos también deben mantener su vida y su familia. ¿Quién los apoya? Nosotros. Si no, ellos van a tener hambre. Hermano, piense bien, por favor. Si no puede mucha cantidad, cada mes o cada domingo, 10 pesos, 50 pesos, 20 pesos, o uno tiene más, 200, 500, por favor. Yo también de este año, yo voy a tratar de hacer más. Les pido que ustedes también hagan. Es para los hermanos misioneros mexicanos y candidatos mexicanos. Para nuestros hermanos que trabajan por la iglesia, por el evangelio, los apoyemos. ¿Sí, hermano? Eso quiero pedir gran favor a ustedes. Otra ofrenda según su fe. Haga voluntariamente, con gusto. Pero les pido que ofrenden, participen en esa ofrenda de misión. También otra ofrenda de escuela dominical para nuestros hijos, maestros. Con esa ofrenda apoyamos, pero muy poquito, hermano. Cuando hace deporte en reunión de siervos, escuela dominical, ofrenda muy poca. Yo quiero pedir a ustedes que participen.
No importa la cantidad. Vamos a empezar de 10, ¿no? 5 pesos. 10, 20, 50. Les pido a los padres que ustedes tienen hijos para sus hijos, para apoyar a sus hijos, para mejor educación, apoyar a sus hijos y a los maestros. Participan, por favor. ¿Sí? Por favor. Hoy, próximo mes, voy a ver si participan más o no. No decepcionen, por favor, a mí. ¿Sí? Les pido 2 ofrendas que nos hacemos. ¿Ofrenda de qué? Ofrenda de misión para apoyar a los misioneros y candidatos. Y otra ofrenda, ¿ofrenda de qué? Escuela dominical para nuestros hijos, hijas y para nuestros maestros de niños. Ellos, para que enseñen bien. También para ellos necesita fondo, ofrenda. Así con eso compra materiales y apoya a los maestros. Para sus hijos. No utiliza por otra cosa. Para escuela dominical. Para mí, no se preocupe, ¿eh? Para sus hijos. ¿Van a participar, no? Bueno, gracias, hermano. Vamos a terminar con oración. Oremos juntos. Padre nuestro Dios, misericordioso, te damos muchísimas gracias por tu gran bendición. Tú nos hiciste ser salvos, justos. Por la fe recibimos tu salvación y tu justicia. También, Señor, por la fe queremos vivir. Ayúdanos, danos la fe más fuerte para que podamos vivir mejor este año y sirviéndote, agradándote a nuestro Señor. Gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que siempre nos ama. Amén.